Soy Rodrigo Barra, soy ingeniero civil de profesión, tengo un magíster en políticas públicas de la Universidad de California de San Diego. A ver, me contacté con la ALE inicialmente porque, claro, mis intereses son bien diversos y en principio aparentan ser como no compatibles. Entonces, un poco lo que buscaba por parte de la ALE era que me ayudara a definir como un guión, como una columna vertebral que le diera sentido un poco a políticas públicas, ingeniería, tecnología y sustentabilidad. Eh, y fue un proceso largo, digamos, de harto aprendizaje para poder dar como con ese como guión. Mm, Y finalmente la búsqueda como laboral propiamente tal está como enfocada en encontrar espacios laborales, no necesariamente único, uno solo, digamos, pero como claro. un paquete de espacios laborales que me permitiera como tener como los desafíos que a mí me mueven, como decía, sustentabilidad, políticas públicas, ingeniería y tecnología. Y cuéntame, Rodrigo, ¿qué resultados estabas teniendo antes de comenzar este trabajo? Antes, no muchos resultados, o sea, a ver, resultados en términos como de quizás lograr como conectar con personas, sí, pero también poco resultado concreto en términos de espacio, como para poder transmitir dónde mi valor aporta en una organización. Entonces, yo creo que como trabajar contigo, Ale, me sirvió para un poco afinar el discurso, poder enfocar muy bien a dónde sí y a dónde no, digamos, y no perder energía en donde no había mucho espacio. Eh, Así que, claro, al principio, antes del programa, diría que no muchos resultados o resultados como inorgánicos, y después un poquito más de consistencia y como ya también más control, yo sabiendo mejor como aquí sí, aquí no, esto es importante, esto, ok, quizás siembro acá, pero hay que esperar un poco a entender un poco esos ritmos. Sí, sí, eso es súper importante porque cuando a veces se tiene esa ansiedad de querer el resultado pronto, pasa lo que yo digo que es como quemar al contacto, que es llegar y ir a pedirle un favor cuando tienen su ritmo las relaciones y a veces las cosas que tú dejaste encaminadas después vuelven a conectarse contigo, po. Sí, 100%. Y de hecho yo creo que por mi lado, como el concepto del networking así como más activo es algo que como también me quedo con eso, digamos. O sea, hoy día incluso ya como con mi panorama laboral más establecido, eh, no lo he dejado de hacer, digamos. O sea, como creo que es importante mantenerse ahí, además que uno sigue como, las conversaciones siempre están evolucionando, entonces es como importante también mantenerse ahí, no porque uno necesariamente esté buscando cambiarse de trabajo, sino que Exacto. porque en esas conversaciones es donde uno también tiene la posibilidad de ver y compartir con otras personas dónde están los espacios de colaboración, dónde hay oportunidades. Sí, sí, de eso yo igual como que lo rescato bastante porque pese a que tú igual estuviste varios meses fuera de Chile, quizás para alguien que no trabaja constantemente su red, llega acá a Chile y se encuentra como de brazos atados con que no ha encaminado nada y creo que en eso tú ya venías haciendo un buen trabajo de antes. Sí, o sea, como te digo, sí, quizás de forma media errática y también me pasó como estaba allá, había un problema como de timing, como que quizás tenía Mm, cierto grado de buena recepción, pero no había mucho match y ahí me costó como mantener el hilo de las conversaciones porque obviamente cada persona está en lo suyo. Eh, Así que claro, como ahí sí, vuelvo a insistir en el punto de que el trabajo contigo me ayudó como como una gestión más orgánica, como si tú controlas ansiedades, y yo decía, ya, lo que tengo que hacer, tengo que tener las cosas todas listas antes de volver a Santiago, pero no era muy viable en el fondo, así que eh, ahí como que he ido como también entendiendo mejor cómo se maneja eso, y obviamente estando ahora en Chile de vuelta, se me hace bastante más fácil, como más asequible tomarse un café, de repente claro. me pasó un poco eso, que también es algo que tú has dicho harto en tus redes sociales, en LinkedIn, tomarse un café en persona es muy distinto a conectarse a una videollamada en términos de como la calidad del networking. Sí. Así que nada, eso también para mí es como aprendizaje que queda, digamos, y que quiero seguir haciendo. Bien. Y Rodrigo, ¿qué aprendizaje también tuviste en cuanto a los procesos de selección? Recuerdo yo que en un momento estuviste con varios focos simultáneos, ¿verdad? Con harta entrevista, preparación, distintos interlocutores también. Tanto aprendizaje en términos de los procesos, sin duda, entender cómo, en dónde se juega el paso a la siguiente etapa y en dónde no. Quizás, bueno, yo soy ingeniero de profesión, los ingenieros tenemos cierto grado de ser como cuadrados y como decir las cosas deben ser así, digamos, como el proceso tiene esta forma, pero claro, en el mundo de los procesos laborales no es tan cuadrado, digamos, bueno, es un proceso humano, así que es mucho más, eh,
más de piel, de sensibilidad que otra cosa. Así que creo que uno de los grandes aprendizajes primero tiene que ver con cosas bien básicas, como desde el currículum, como lo importante que es perfilarlo al rol, evaluarlo bien, digamos, como pasar por ese proceso de revisión, porque si uno como no pasa la admisibilidad, por así decirlo, ya está ahí fuera de entrada. Después lo otro también, entender que no todos los procesos empiezan, ¿cierto?, por los canales LinkedIn y qué sé yo, eso es lo menor, digamos. Así que muchas veces me pasó que me contactaron personas que a propósito de que me junté con ellas, después me pidieron el currículum y después de que me pidieron el currículum, como se abrió algún proceso, digamos. Así que eso también es como una dinámica en términos de cómo se accede a las oportunidades, diferente a lo que como quizás cuando uno evalúa a priori como, ah, ya voy a postular por LinkedIn, qué sé yo. Mm. Y luego también entender como qué era importante de preparar, y ahí tu ayuda también fue súper rica, en cada etapa. O sea, cuando te evalúa, no sé, el tomador de decisión final versus cuando te evalúa alguien como en una etapa intermedia, cuando no sé, una entrevista más técnica, eh, cuando hace una entrevista tipo de casos, no sé, de comportamiento, todo ese como distintas etapas y qué aportan en el proceso en el global, era algo que para mí era como una noción y siento que hoy día es como algo que entiendo bien y que también tengo como el control y no me siento obviamente tan perdido en ese proceso. Ya, sí, y la negociación también, ¿verdad? Que no está todo, digamos, ¿Verdad? Sí, dicho, no está todo escrito. Cuéntame de eso igual. sí, bueno, la negociación también, efectivamente, pues, ahí como también me hice consciente de que la negociación es mucho más que decir, este es mi número, digamos. Obviamente, ok, uno negocia, pone un número o un rango de entrada, después te dicen, oye, esta otra cosa, ok, me muevo aquí, pero ¿qué se abre entonces por este otro lado? Importante ahí como no dejar como alternativas sobre la mesa, digamos, hay que como, saber manejar bien el momento, porque también cuando uno llega a la instancia de la negociación, las dos partes quieren llegar a buen puerto y ambas partes pierden si es que no se llega. Entonces, obviamente eso debiera generar espacio para la negociación. Así que sí, creo que le puede sacar un mejor provecho a esa instancia de lo que hubiera podido hacer antes. Sí. Genial. Bien, Rodrigo, y ahora pasando al resultado, cuéntame en qué estás ahora. Trabajando como empleado en una institución multilateral que en el fondo me permite como desarrollar esa componente más de política pública, de desarrollo país, que era lo que andaba buscando. El agua, los recursos hídricos es mi tema, yo soy ingeniero hidráulico, así que es dentro de ese marco. El rol que estoy en esta multilateral en el fondo es contribuir al crecimiento de la cartera de proyectos, un poco dentro de la división de agua y saneamiento, Ya, para tener en el fondo como colaboraciones con el país, para ayudar al desarrollo del país. súper, se ve súper interesante. Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Estoy bien entusiasmado, no es fácil, son entornos a veces complejos, no siempre resultan como en la dirección que uno quiere, pero creo que lo importante es estar ahí como contribuyendo a que las cosas avancen y se encaucen, ¿no? A mí me entretiene eso, como darle forma a contextos complicados. Ujú. Genial. Rodrigo, ¿y qué consejo le darías a un perfil similar al tuyo que en este momento está un poco desorientado y no sabe de qué manera poder destacar en el mercado laboral? Em, Como consejo creo que es importante como definir focos, aunque sean varios, digamos. En mi caso hay más de un foco y está bien. Lo importante es tenerlo claro porque al final son como cartas dentro de la mano, digamos, que uno usa en función de cómo se va desenvolviendo el juego. Recomendación, descubrir primero esos focos y en función de esos focos desarrollar como una propuesta de valor que ahí tu aporte vale y el programa ayuda muchísimo. Súper. Genial. Muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio. Gracias a ti, Vale.